¿Qué significa la palabra hipocresía en el contexto bíblico? Respuesta: en la Biblia, hipocresía proviene del griego hipokrisis, que literalmente significa actuar o fingir. Se refiere a una persona que aparenta piedad, justicia o devoción, pero su corazón y acciones están lejos de Dios. Jesús denunció con fuerza esta actitud, especialmente entre los fariseos. ¿Quién fue uno de los principales acusados de hipocresía por Jesús? Respuesta: los fariseos. Jesús los criticó duramente por su religiosidad externa mientras ignoraban la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué dijo Jesús sobre la apariencia externa y el corazón? En Mateo 23, dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados». Denunció que tenían una apariencia santa pero estaban espiritualmente muertos por dentro. ¿Cuál es la relación entre hipocresía y legalismo? El legalismo pone el énfasis en reglas externas sin transformación interior. La hipocresía nace del legalismo cuando se aparenta obedecer a Dios, pero el corazón está lejos de Él. ¿Qué advertencia dio Jesús sobre juzgar con hipocresía? En Mateo 7, dijo: «Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo». Enseña que no debemos juzgar a otros mientras ignoramos nuestras propias faltas. ¿Qué ejemplo de hipocresía se encuentra en el Antiguo Testamento? En Isaías 1, Dios rechaza los sacrificios y fiestas religiosas del pueblo porque eran actos vacíos. Su vida no reflejaba justicia ni compasión, mostrando una fe fingida. ¿Cómo define el apóstol Pablo la hipocresía? Pablo la identifica como una falsedad religiosa. En Romanos 2, confronta a los judíos que enseñaban la ley pero no la practicaban. ¿Cuál fue el caso de hipocresía de Pedro? En Gálatas 2, Pablo reprende a Pedro por retirarse de los gentiles cuando llegaron los judíos, mostrando temor al que dirán y actuando con hipocresía. ¿Puede un creyente ser hipócrita? Sí. La hipocresía puede afectar a cualquier persona cuando no hay coherencia entre la fe profesada y el comportamiento diario. ¿Qué consecuencias espirituales tiene la hipocresía? La hipocresía endurece el corazón, impide el arrepentimiento genuino y daña el testimonio cristiano. ¿Cómo afecta la hipocresía a la comunidad cristiana? Respuesta: genera desconfianza, desilusión y división. Las personas ven el cristianismo como falso cuando sus representantes no viven conforme a lo que predican. ¿Cómo se manifiesta la hipocresía en la oración? Respuesta: Jesús denunció a los que oraban en público para ser vistos. La oración hipócrita busca la aprobación de los hombres, no la comunión con Dios. ¿Y en el ayuno? Jesús enseñó que el ayuno debe ser secreto y sincero, no para aparentar espiritualidad. ¿Y en las ofrendas? La hipocresía aparece cuando se da para ser admirado. Jesús elogió a la viuda pobre que dio con humildad y no por apariencia. ¿Qué dijo Jesús sobre el corazón del hipócrita? Respuesta: que su corazón está lejos de Dios, aunque sus labios hablen de Él. ¿Cómo puede uno saber si está siendo hipócrita? Examinando si lo que profesa coincide con su vida diaria. El fruto del Espíritu debe estar presente. ¿Qué diferencia hay entre el que lucha con el pecado y el hipócrita? El que lucha con el pecado es sincero ante Dios, se arrepiente y busca cambiar. El hipócrita esconde su pecado mientras aparenta santidad. ¿Qué papel juega el orgullo en la hipocresía? El orgullo alimenta la necesidad de aparentar perfección. La humildad reconoce errores, la hipocresía los esconde. ¿Cómo afecta la hipocresía al testimonio ante los no creyentes? Provoca rechazo. Muchos no creen en el Evangelio porque han visto a cristianos vivir en contradicción con lo que predican. ¿Se puede ser hipócrita en el liderazgo espiritual? Sí. Cuando los líderes predican santidad pero no la practican, cometen una grave falta. Jesús dijo: «Haced lo que dicen, pero no lo que hacen». ¿Qué castigo mencionó Jesús para los hipócritas? Jesús advirtió que serán echados en las tinieblas de afuera, una expresión del juicio eterno. ¿Hay esperanza para el hipócrita? Sí. Si se arrepiente sinceramente, Dios puede perdonarlo y restaurarlo. ¿Qué dijo Job sobre la hipocresía? Job dijo que el hipócrita no permanecerá delante de Dios y que su esperanza perecerá. ¿Por qué Jesús fue tan duro con los hipócritas religiosos? Porque desvirtuaban la verdad, desviaban al pueblo y cerraban el reino a los que querían entrar.
¿Qué rol juega la sinceridad en la fe cristiana? La sinceridad es esencial. Dios busca adoradores en espíritu y verdad. ¿Cuál es el remedio bíblico contra la hipocresía? Arrepentimiento, confesión sincera y búsqueda constante de una vida coherente con el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo sobre el amor sin hipocresía? En Romanos 12 dijo, el amor sea sin fingimiento. El amor genuino no puede coexistir con la hipocresía. ¿Qué dice Santiago sobre la sabiduría sin hipocresía? Que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica y sin hipocresía. ¿Cómo afecta la hipocresía al crecimiento espiritual? Lo detiene. Dios no bendice una vida doble ni una devoción fingida. ¿Qué enseñanza da Proverbios sobre el corazón y la lengua hipócrita? Proverbios 26 advierte que el odio se disfraza con labios mentirosos y que la maldad se oculta en el corazón. ¿Se puede engañar a Dios con hipocresía? No. Dios escudriña el corazón y conoce las intenciones. ¿Qué mensaje transmite el Salmo 51 sobre sinceridad ante Dios? Que Dios desea la verdad en lo íntimo. El perdón llega a los sinceros. ¿Por qué la hipocresía es tan condenada en la Biblia? Porque representa una mentira espiritual, daña a otros y profana el nombre de Dios. ¿Cómo ayudó Jesús a los pecadores sinceros? Con compasión. A los que reconocían su pecado los perdonaba, pero a los hipócritas los denunciaba. ¿Qué debe hacer la Iglesia frente a la hipocresía? Enseñar la verdad, fomentar la confesión y rendición de cuentas, y vivir con transparencia. ¿Qué ejemplo dejó Jesús de autenticidad? Jesús vivió lo que predicó, mostró compasión verdadera, y no buscó la aprobación humana. ¿Cómo afecta la hipocresía al culto verdadero? Lo vuelve vano. Jesús dijo, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué actitud debe tener un cristiano ante su pecado? Humildad, arrepentimiento y deseo de cambio, no ocultamiento ni fingimiento. ¿Qué significa vivir en integridad? Ser la misma persona en público y en privado. Vivir con coherencia ante Dios y los hombres. ¿Puede la hipocresía ser autoengaño? Sí. Muchos creen que están bien con Dios por sus obras externas, pero están lejos del arrepentimiento verdadero. ¿Qué ejemplo dio Ananías y Zafira? Fingieron generosidad, mintieron al Espíritu Santo, y murieron por su hipocresía. ¿Qué enseñó Jesús sobre hacer buenas obras en secreto? Que nuestro Padre ve en lo secreto y recompensa. La verdadera piedad no necesita audiencia. ¿Cuál es la diferencia entre hipocresía y debilidad humana? La debilidad se reconoce y se combate. La hipocresía la oculta y la disfraza. ¿Qué produce más rechazo, el pecado o la hipocresía? La hipocresía. Jesús mostró misericordia a pecadores sinceros, pero fue duro con los hipócritas. ¿Qué actitud destruye la hipocresía? La humildad, la confesión y el temor de Dios. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en combatir la hipocresía? Él guía a toda verdad, convence de pecado y forma el carácter de Cristo en el creyente. ¿Qué pasa si se persiste en la hipocresía? Puede llevar a una conciencia cauterizada y finalmente al juicio de Dios. ¿Se puede usar la Biblia hipócritamente? Sí. Cuando se manipula para justificar pecado o atacar a otros sin amor. ¿Qué dijo Jesús sobre el tesoro del corazón? Que de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón hipócrita produce palabras falsas. ¿Cómo cultivar una fe sin hipocresía? Mediante la comunión diaria con Dios, la lectura sincera de su palabra, el arrepentimiento continuo y el amor genuino al prójimo. ¿Cómo abordó el apóstol Santiago el tema de la hipocresía en la lengua? Santiago advirtió sobre el uso doble de la lengua, con ella bendecimos a Dios y maldecimos al prójimo. Esta incoherencia es una forma de hipocresía. ¿Qué dice la Biblia sobre confesar pecados en lugar de esconderlos? Proverbios 28 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión sincera es el camino contrario a la hipocresía. ¿Puede un acto bueno ser hipócrita? Sí. Si la motivación es impresionar a otros y no agradar a Dios, incluso un acto moral se convierte en hipocresía. ¿Cómo se presenta la hipocresía en el Antiguo Testamento entre los sacerdotes?
Respuesta, en Malaquías 1, Dios reprende a los sacerdotes por ofrecer sacrificios defectuosos mientras decían honrar a Dios, demostrando hipocresía en el culto. ¿Qué actitud condena Jesús en la parábola del fariseo y el publicano? Jesús condena la autosuficiencia y el desprecio hacia otros por parte del fariseo. La falsa santidad es hipocresía. ¿Qué enseñó Jesús sobre las señales externas de espiritualidad? En Mateo 6, Jesús advirtió que el ayuno, la oración y la limosna no deben hacerse para ser vistos por los hombres, sino como actos sinceros ante Dios. ¿Qué puede llevar a una persona sincera a caer en hipocresía? El temor al hombre, la presión social, el deseo de aprobación y el orgullo pueden desviar a una persona sincera hacia la hipocresía. ¿Qué valor da Dios a la sinceridad del corazón? Altísimo. En 1 Samuel 16, se nos recuerda que el hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón. ¿Cómo puede un creyente evitar caer en la hipocresía? Mediante una vida de oración, arrepentimiento continuo, estudio de la palabra y relación auténtica con Dios. ¿Puede una iglesia ser hipócrita como comunidad? Sí. Cuando se da más importancia a la imagen o reputación que a la verdad, la comunidad puede caer en hipocresía colectiva. ¿Qué ejemplo da Jesús de hipocresía religiosa en Mateo 23? Critica a los fariseos por atar cargas pesadas, buscar títulos y lugares de honor, y ser guías ciegos que no practican lo que enseñan. ¿Cuál es el peligro de vivir de apariencias espirituales? Uno puede llegar a engañarse a sí mismo y no reconocer su necesidad de gracia. ¿Qué relación hay entre hipocresía y mentira? La hipocresía es una forma de mentira, pretende ser algo que no es. Va contra el carácter de Dios, que es verdad. ¿Puede la hipocresía estorbar nuestras oraciones? Sí. Dios no escucha a los que oran con doblez de corazón o con motivos egoístas. ¿Qué mensaje dio Jesús al decir limpia primero lo de dentro? En Mateo 23, Jesús enseña que la transformación interior es lo que purifica verdaderamente, no solo lo externo. ¿Por qué es más fácil detectar la hipocresía ajena que la propia? Porque el orgullo ciega y la autocomplacencia impide el autoexamen sincero. ¿Qué dijo Pablo sobre la fe no fingida? Pablo elogió la fe no fingida de Timoteo, una fe genuina, sincera y transmitida con verdad. ¿Cómo afecta la hipocresía a los nuevos creyentes? Puede ser destructiva. Los recién convertidos pueden escandalizarse y desanimarse al ver incoherencias graves entre lo que se predica y lo que se vive. ¿Qué ejemplo contrario a la hipocresía dio Jesús con los niños? Jesús dijo que el reino pertenece a los que son como niños, por su sencillez, humildad y transparencia. ¿Cómo se relaciona la hipocresía con la religiosidad superficial? La hipocresía es el rostro de la religiosidad sin conversión. Muchas prácticas religiosas pueden ocultar un corazón sin Dios. ¿Qué relación tiene la hipocresía con el juicio a otros? El hipócrita suele juzgar duramente, sin examinar su propia vida. Jesús condena esto. ¿Qué papel juegan las redes sociales en fomentar la hipocresía moderna? Permiten mostrar una imagen perfecta de fe y vida, sin reflejar la realidad interior, promoviendo una fe de apariencias. ¿Qué dijo Pablo sobre aquellos que profesan conocer a Dios pero lo niegan con sus hechos? En Tito 1, Pablo dice profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, esto es hipocresía evidente. ¿Qué actitud tuvo Jesús con los pecadores sinceros? Misericordia. Nunca rechazó a los que venían con un corazón arrepentido, a diferencia de los hipócritas. ¿Qué fruto produce la vida sin hipocresía? Amor verdadero, integridad, paz con Dios y con los demás, y un testimonio que glorifica a Cristo. ¿Cómo deben los cristianos corregir a otros sin caer en hipocresía? Con humildad, reconociendo también su propia necesidad de gracia. ¿Qué dice un Pedro sobre desechar la hipocresía? En 1 Pedro 2, se exhorta, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones. ¿Qué relación hay entre la hipocresía y la falta de temor de Dios? El hipócrita actúa como si Dios no viera ni juzgara. El verdadero temor de Dios lleva a vivir con sinceridad. ¿Cuál es el primer paso para dejar la hipocresía? Reconocerla humildemente ante Dios, confesarla y pedir su ayuda para vivir una fe auténtica. ¿Puede Dios usar a alguien que fue hipócrita pero se arrepintió? Sí.
Dios restaura al que se arrepiente de corazón. La historia de Pedro lo demuestra, negó a Jesús, pero fue restaurado y usado poderosamente.